Bueno, entonces no sé si alguien me quiera comentar más o menos qué es lo que espera de ahorita de la sesión. Digo, solamente puse una historia. Algunos ya me conocen, ya algunos se han metido también a las sesiones, pero igual para ver en qué andan ahorita. Pues yo creo que de mi parte, pues tratar de agilizar el proceso de diseño, ¿verdad? En el caso, mencionas aquí que el automatizar el BOM, pues, pues empecemos por ese proceso. Sí, exacto. ¿Este es el proceso que más te da lata o tienes otro ejemplo? Yo creo que el proceso que menos me gusta es el de hacer planos detallados. Sí, sí, eso también lo hemos logrado automatizar hasta cierto punto porque pues aún no llegamos al punto que queremos, ¿no? Pero pues ya te da un gran avance en todo lo demás. Eh, pero sí, el BOM y los dibujos es de los que más nos piden. Todos los que están aquí pues ya tienen un cierto, pues experiencia con toda la parte de diseño. Ah, mira, perdí el chat. A la hora de sacar planos es un dolor de cabeza estar acotando. Sí, exactamente. Los planos también son un dolor de cabeza. Eso lo podemos ver en otra sesión. También lo hemos automatizado. Pero, pues sí, es básicamente eso, ¿no? De que nosotros, pues a la hora de diseñar, pues en realidad cuántas horas son las que en sí diseñan, ¿no? Tenemos muchas horas de procesos manuales, puros clics, o de estar haciendo cosas que pues uno no siente que aporten tanto, ¿no? O que nos guste tanto como dibujos o los bombs. Los bombs en especial, pues por el costo, ¿no? Te equivocas en algo, no pides una pieza, te puede llegar el costo se puede llegar a multiplicar muy rápido, porque pues ahora tienes que comprar de urgencia o tienes que expeditarlo, ¿no? Esa palabra que normalmente se usa en los proyectos. Entonces es uno de de los componentes más críticos si se hace de forma manual, a menos que tengan otro, aparte de dibujos. El dibujo pues es nada más porque es tedioso, ¿no? Pero pues es básicamente eso, centrarnos ahora sí que en tu proceso de diseño, pues cuántas horas diseñas, pero diseñas de verdad. Ese es como que el objetivo principal de la automatización. Enfocarnos más en diseño y dejar cosas así que pues no aportan tanto o que son realmente repetitivas o que tienden a muchos errores. Lo que les platicaba, ¿no? Muchas veces pasa eso, se te olvida una pieza y pues ya valió al momento de estarlo fabricando o de estarlo armando, pues ahí es donde se va a hacer todo ese efecto dominó, en donde puedes hasta parar por días o semanas, que seguramente no les ha pasado porque no se equivocan, pero a mí sí me ha pasado y pues no es bueno, ¿no? Al final son costos que se tienen que absorber de algún lado. Entonces para eso, lo que he desarrollado es una metodología en base a la automatización de procesos. Yo le llamo la pirámide de la automatización del diseño, en donde tiene diferentes pasos, ya sea que empezamos desde la base, que con un diseño paramétrico. Entonces el diseño se puede parametrizar en base a las características que más cambian o que son más fáciles que puedan cambiar, ya sea en un conveyor, por ejemplo, si tienes un cierto tipo de conveyor, ya sea conveyor de rodillos, pues sabes que tus parámetros van a ser tanto el ancho, el largo, separación de rodillos, diámetro de rodillos, material. Entonces todo eso ya lo puedes hacer en forma paramétrica para que tu diseño pues, se pueda hacer más automatizable. El otro paso es el de la automatización del diseño en sí, que es ya que una vez que lo tienes paramétrico, pues ahora sí vas a ver la forma en la que lo vas a automatizar. Cómo esas tareas repetitivas van a empezar a ser eh, intercambiadas por procesos automáticos. Y una vez que tienes ya ese nivel, ahora sí ya te vas a la parte de automatización de procesos, en donde ya no vas a cambiar solamente un diseño o ya no vas a cambiar una propiedad, sino ya vas a empezarte a meter en procesos ya más de diferentes pasos, ya sea esta parte de la automatización de los listados de materiales o cuando automatizas tus dibujos o diferentes procesos que ya vas a estar viendo como que en vez de hacerlo por horas o de hacerlo repetitivamente, pues un solo clic te lo puede hacer, que es el último paso, que son las herramientas que más
tendemos a desarrollar, ¿no? Esas que le llamamos automatizaciones de un clic, en donde con un clic puedes generar, pues, gran parte de tu proceso de forma automatizada. Y pues el objetivo es siempre llegar a este punto, llegar a la cima que es la automatización de un clic y pues ya ahorrarte todos esos pasos repetitivos manuales que a nadie nos gusta, ya sea lo de dibujos o creación de bombs o escribir propiedades o imprimir dibujos, exportaciones, todas esas cosas que se hacen o que se tienen que hacer forzosamente, pero pues que son manuales y tediosas. Entonces para esto creamos un proceso en donde ponemos una estructura lógica, pero nos apalancamos de la inteligencia artificial. Entonces, durante todo este proceso, vamos a estar haciendo uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros creamos esta herramienta que se llama Smart One AI, en donde es una herramienta basada en ChatGPT, pero para los que han usado ChatGPT o han intentado automatizar con el ChatGPT únicamente, a lo mejor han tenido problemas de que no funciona o la lógica no sirve o el código al final te da errores y no puedes echarlo a andar. ¿Alguien ha intentado hacer automatizaciones con ChatGPT o con alguna otra inteligencia artificial? No, no, Inge, no, no lo he intentado. Bueno, ¿alguien en sí ya ha usado inteligencia artificial en su proceso? Dice Alfredo que no. Yo intenté automatizar el proceso de hacer los planos, pero nada más lo probé una vez, ¿verdad? No lo he implementado ya en todos los trabajos que he hecho. Sí, digo, es una gran herramienta para los que no han usado antes ChatGPT, úsenlo. La verdad está bastante útil para cualquiera de las aplicaciones. Yo lo uso mucho. No nada más ChatGPT, hay otras inteligencias artificiales que también son bastante útiles. Te ayudan tanto a sacar conceptos o a ayudarte con tu proceso, mejoras y pues esa es ayuda, ¿no? De esa mano experta que a veces es buena. Entonces, en base a todo eso, pues nosotros hicimos esta herramienta, pero esta herramienta se basa exclusivamente en automatizar SolidWorks. Entonces, está alimentada y entrenada con códigos funcionales que pues te van a ayudar a reducir todo eso, ¿no? Si lo haces con ChatGPT normalmente te va a dar errores y no vas a poder pues llegar a algo, ¿no? Te vas a hartar, lo vas a cerrar y vas a dejar ahí todo a un lado. Entonces la idea es esa, ¿no? Que lo uses como una herramienta más y pues que no aprendas tanto a programar, ¿no? Porque al final, pues yo siempre digo, no somos diseñadores, no programadores, y lo que más lo podemos apalancar de la inteligencia artificial o de otro tipo de herramientas, pues va a ser muchísimo más fácil. Así ya te vas a centrar más en lo que realmente quieres hacer, pues que es diseñar. A menos que quieras aprender a programar, ¿verdad? Pero pues eso ya es otro show. Entonces, esa es la idea de todo esto. Les voy a enseñar ahorita cómo funciona la herramienta que hicimos y vamos a hacer un ejemplo ahí de la automatización del listado de materiales. Pero primero les quería dar como que esa explicación de cómo llegamos hasta este punto. Este es otro ejemplo de para automatizar el build de materiales. Pero este ejemplo ya es muchísimo más complejo, ¿no? Ya te trae todas las opciones que te puede dar un listado de materiales como tal. No sé ahorita todos los que están aquí si todos diseñan algún tipo de máquinas o mecanismos o fixtures, diseño mecánico como tal, o hay de algún otro tipo de diseño. En mi caso sí es algo parecido, o sea, diseño mecánico para automatización de procesos industriales y conlleva pues eso, herramientas para robots, conveyors, fixtures, pallets y ese tipo de trabajos. Exacto. Sí, entonces tus bombs pues sí son más estaciones de trabajo, fixture. Tus bombs son pues similares, ¿no? Digo, cada empresa tiene una forma diferente de trabajar, pero al final todos necesitan un listado de saber cuántas piezas vas a fabricar, a lo mejor qué material vas a usar o qué medidas. Entonces, normalmente utilizan varios tipos de listados de materiales, ¿no? Por ejemplo, el listado de materia prima o un listado de compras, listado de refacciones, listados, ¿qué otros usamos? Listados generales.
a veces listados neumáticos, listados eléctricos. Entonces, todos esos tipos de listados de materiales se pueden automatizar y así, pues, tanto reduces tiempo como reduces posibilidad de errores y, pues, normalmente un listado de material, pues, si lo haces manualmente, sí puedes durar horas haciéndolo. Entonces, la idea es automatizarla y con la inteligencia artificial puedes hacerlas tan detalladas como quieras o tan generales como quieras, ¿no? La idea es sacar esa información de SolidWorks y toda esa información te la van a dar los archivos. Y ya en los archivos, pues tú vas a tener diferentes tipos de información. Normalmente se le conoce como metadata. Entonces, toda esa metadata es la información que traen los archivos, tanto en propiedades como en el diseño en sí. Por ejemplo, si tienes una extrusión, pues puedes sacar las medidas que va a tener tu placa o las medidas que va a tener la pieza que vas a maquinar o el volumen que necesites. En esto también vas a tener las propiedades, como que son las propiedades personalizadas, que es si le vas a poner descripción o qué materiales están hechos, en qué proyecto pertenecen, el diseñador. Y eso ya depende de la información que necesites, ¿no? Pero normalmente tus listados de materiales, pues necesitas más información. Y cada esa información depende específicamente del proceso en el que estés, depende de la empresa en donde estés. Pero al final, todos necesitamos diferentes tipos de información. Este es uno de los ejemplos. Si quieren este PDF, se los puedo pasar. Creo que ya se lo he pasado a algunos. Pero esta es nuestra base, ¿no? A partir de ahí podemos automatizar prácticamente cualquier tipo de procesos que generen listados. Y pues es como esta, ¿no? Aquí tenemos una máquina que tiene 1145 componentes. Entonces, imagínense sacar un listado manualmente, pues sí, te lleva bastante horas. Entonces, si lo haces con automatización, normalmente va a tardar unos segundos. En tabletas grandes, pues no es como que instantáneo. A lo mejor te va a tardar 30 segundos, 20, no sé, depende también de tu computadora. Pero generalmente, pues es muchísimo más rápido, ¿no? Son segundos a comparación de horas. Y aquí pues ya te va a dar todo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un robot, tenemos grippers neumáticos, tenemos componentes mecánicos, tenemos piezas para maquinar, piezas para corte con láser. Normalmente en una máquina o en un fixture o en lo que diseñemos, pues tenemos diferentes procesos de manufactura, diferentes formas de diseñar las piezas y pues si le agregas otra variable que es diferentes diseñadores, ¿no? A lo mejor cada diseñador va a hacer su máquina de una forma distinta. Entonces ahí es donde también entra la parte de tu proceso. Tu proceso debe estar, antes de automatizar, debe de estar estandarizado para que la automatización funcione. Porque si no está estandarizado, pues muchas veces la automatización falla. Entonces siempre antes de automatizar tienes que estandarizar. Y para alinear también a todos los diseñadores a seguir un protocolo. Esto no es como que los restringes mucho o les amarras las manos para que no hagan algo, sino es como darle los lineamientos o darle esa carretera en donde sí pueden viajar y en donde no pueden viajar. Entonces, siempre recuerden la parte de la estandarización, es muy, muy importante. Y así ya no importa si se integran más personas a su equipo, si tienen un proceso bastante estándar y robusto, pues cualquier persona va a poder integrarse muchísimo más fácil. Y usando automatización, pues van a estar también muchísimo más metidos en el proceso que en realidad aporta valor a toda la empresa. Bueno, entonces esta herramienta es la que les estaba platicando. Nosotros le llamamos Smart One AI. Y está pues enfocada en eso, ¿no? Si ven, aquí tenemos, este es ChatGPT para el que no lo había usado antes, pero esta herramienta está específicamente diseñada en esta. Por ejemplo, aquí nada más lo saluda y ya te dice qué quieres hacer, ¿no? Entonces, esta te va a ayudar te va a ir orientando. Es como que tu experto en automatización y está alimentada y está entrenada por nosotros, entonces es bastante, bastante confiable. Eh,
Si alguien no ha utilizado inteligencia artificial, es básicamente un procesador de lenguaje. Este tipo de herramientas lo único que hace es procesar el lenguaje porque está entrenado en procesamiento del lenguaje. Entonces, aparte de eso, nosotros hicimos una integración o un entrenamiento adicional en automatización de SolidWorks. Entonces, pues básicamente le hablas así como una persona normal y te va a estar dando ese feedback o te va a estar dando esa retroalimentación entre como si fuera una conversación, solo que pues más elevada, ¿no? Te va a dar código, te va a dar funciones, te va a dar guías, te va a dar como que todo ese alineamiento de cómo empezar a automatizar. Aquí, por ejemplo, si le dices, quiero empezar a automatizar mi listado de materiales en SolidWorks. Ya con esto, pues te va a dar un punto de partida, ¿no? Te dice a lo general, cuando dice automatizar mi listado de materiales, te refieres a algo como abrir un ensamble, recorrer piezas, recorrer la información, nombre de pieza, cantidad, dimensiones, material, acabado. Ya es dependiendo de qué es lo que tú quieras hacer en este lado, ¿no? Entonces ya va a depender de qué es lo que tú tienes en tus necesidades como en tu proceso, pero pues esto ya te va a dar una guía. Te va a decir calcular largo, ancho, espesor, agrupar piezas por nombre, contar, exportar Excel. Entonces dice, ¿qué columna necesitas en Excel? Si necesitas material, descripción, nombre, acabado, fabricante, código. Digo, eso ya va a depender de los metadatos que tú tienes en tu ensamble. Por ejemplo, aquí tengo unos ejemplos de listados que ya había hecho. Entonces, este es uno de los ejemplos, ¿no? Aquí, este es un BOM de fabricación. Entonces, aquí tenemos el largo, el ancho y el espesor. ¿Qué material es? La descripción de tus piezas y tus números de parte y cuántas piezas necesitas. Aquí tenemos la descripción del proyecto como tal. Entonces, todo esto pues ya lo sacas con un clic. Y ya para manipular los datos, pues ya va a ser más fácil de este lado, ¿no? Por ejemplo, si quieres solamente revisar los de aluminio, pues ya acá tienes los de aluminio, ¿no? Y luego dices, ahora voy a dar todos los de aluminio de 3/4, aquí van a estar, ¿no? Y ya acá tienes tu material, aquí por ejemplo puedes incluso redondearlo. Aquí pues no hay materia prima de 1.1 pulgadas, pero pues ya lo puedes redondear a 1/4. Entonces ya tienes tu material que necesitas, dos piezas de 1/4 por 1.75 de 3/4 de espesor. Entonces ya manipular tu información pues va a ser muchísimo más sencilla. Entonces todo esto se va a generar de forma automática. También puedes sacar tu listado de materiales normal o el general, en donde solamente necesitas número aparte, descripción y qué tipo. Aquí tipo puedes tener, por ejemplo, si quieres, si son láminas o si son piezas de plasma o piezas de corte con láser o piezas maquinadas, no sé, ya va a variar aquí el tipo de piezas que vayas a necesitar y tu listado de material pues ya va a salir de esta forma. Entonces, pues toda la información va a depender de qué tan bien esté tu proceso, qué tan estándar esté y de dónde vas a sacar toda esa información, porque al final, pues, no se va a inventar tantas cosas, ¿no? Esta cosa no sabe diseñar, entonces tú le tienes que dar los lineamientos de qué es lo que necesitas. Sí te puedes sacar, por ejemplo, acá las dimensiones. Esto a lo mejor no lo tienes en tus metadatos, pero lo tienes en tu pieza. Entonces, eso sí lo puede calcular. Hay cosas que sí puede calcular, pero la información que necesitas, tú se la tienes que dar. Por ejemplo, no va a detectar, bueno, hasta ahorita no va a detectar si necesitas aluminio, si necesitas Delrin o si necesitas inoxidable. Él solamente te va a dar la información que tiene y pues hasta ahí, ¿no? Entonces, esa es una de las restricciones que tiene hasta ahorita, pues digo, es un procesador en donde tú le tienes que dar todos los lineamientos y tu proceso debe estar suficientemente estándar para que se pueda ejecutar la automatización. Entonces, una vez que tenemos esto, ya le podemos decir incluso que te genere el código. Por ejemplo, le podemos decir que solo necesito el nombre del archivo
sin, ¿cómo se llaman? Sin tipo de archivo. Eh, la cantidad. Entonces te va a dar un ligero ejemplo que dice el objetivo. Esta es la tablita que tú estás buscando. Si tú tienes más propiedades, pues obviamente tienes que especificarlas y tienes que alinear tu proceso a que siempre va a ser de esa forma, porque pues si es tu automatización y le dices necesito la propiedad descripción, pero algunos diseñadores la propiedad la ponen en inglés, ¿no? Description. Entonces la automatización ya no va a ver de dónde va a sacar esa información y pues va a fallar o te va a dar un bomb vacío. Entonces ahí es donde entra también la parte del proceso. Aquí ya te va a dar un enfoque de paso a paso, cómo es lo que va a estar haciendo y qué nombre quieres que lo trabaje, ¿no? Entonces, voy a ponerle que el nombre sea el mismo que el ensamble, eh, en la misma carpeta. Entonces, todos estos detalles, pues los vas a ir puliendo y los vas a ir explicando en cada uno de los pasos que quieras. Puede ser tan complejo como quieras, como tan ligero, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ya tenemos eh, esta parte, pues así como la queremos. Y ahora sí le vas a decir, dame el código. Y ya lo que va a hacer, una vez que ya tienes estructuradamente cómo vas a querer la automatización, y ahora sí ya nada más te va a dar el código. Y ya con el código, pues ya vas a poder nada más copiar y pegarlo. Y aquí ya te hizo tu listado, archivo y cantidad. Entonces ya de esta forma, pues ahorita porque tenemos un ensamble bien sencillo, ¿no? De 3 piezas. Pero pues si tú tienes una máquina, no importa el número de piezas, la automatización va a funcionar de la misma forma. Ahora agrega columnas de dimensiones. Esto es para, por ejemplo, si los vas a mandar a maquinar, pues necesitas saber qué dimensiones tienes, ¿no? Aquí ya te agregó largo, ancho y espesor. Entonces, yo una vez teniendo esto, le puedes decir, sí, dame el código. Y en el nombre del archivo agrega dimensiones. Entonces ya conforme vayas tú agregando esos detalles, puntos, vas a ir a empezar a ver todo eso. Ok, entonces aquí ya tenemos archivo y qué dimensiones tiene. Si nos vamos, el uno tiene 250, el 2 200 y el 3 150. Que ya tenemos una plantilla con el logo y dónde va a ir cada parte de la información, dónde va a empezar la tabla, qué es lo que va a decir la tabla, qué columnas va a llevar. Entonces todas esas ya se van a ir agregando, ¿no? Pero pues siempre con lo de la inteligencia artificial, su proceso ya ahora sí ya bien puesto, pues van a poder seguir un tipo de estructura. Siempre traten de hacer todo su flujo paso a paso de cómo va a ir la automatización viendo cuál va a ser el siguiente paso. Entonces al final pues sí es una inteligencia artificial, pero pues sí tienes que decirle paso a paso qué es lo que necesitas. Porque pues al final tú eres el experto en tu proceso y la inteligencia artificial es experta en unas cosas nada más, ya sea codificar o ayudarte con toda esta parte de tu ensamble o de tus listados. Eh, pero pues sí es básicamente eso, ¿no? Y de esta forma pues ya van a poder automatizar esa parte. Ya nos podemos ir tan específicos como quieran. Por ejemplo, qué descripción quieres que tenga. O decirle, ¿sabes qué? De las descripciones, solamente hazme en el listado las que digan maquinados, o las que digan base, o las que digan poste. Entonces todo ese filtrado va a ser ya muchísimo más eficiente porque va a ser desde antes de que produzcas tu listado de materiales.
podemos agendar otra reunión. Pero ahorita nada más quería como que darles esa introducción a cómo es que pueden empezar con la automatización de sus listados de materiales. Eh, ¿Qué información es la que ustedes necesitan normalmente en el listado? Pues yo creo que Perdón, está bastante completa la que dices tú, ¿verdad? La que viene ahí en las tablas que tienes. ¿En esta que estoy enseñando? Sí, o sea, digamos que pues lo más importante, pues a lo mejor podríamos agregar ahí el peso, a lo mejor volumen. Sí. ¿Alguien ha trabajado con la parte esta de los tabs, Tab Builder? Ahora, en este código, agrega una columna de las propiedades en cada pieza. Entonces ya, eso ya lo van a poder ustedes ir definiendo más a detalle. Te digo, ahorita yo le puse propiedades, pero pues estoy seguro que en cada uno de sus procesos va a ser diferente, va a ser diferentes nombres, ¿no? O a lo mejor, más de propiedades necesitan otros tipos de propiedades. Escribirla entonces ya para poner la columna C, le van a poner archivo, cantidad, propiedades. Y luego ya largo, ancho y espesor. Y aquí como vieron, en la pieza 3 no le pusimos qué propiedad era, pero la pieza uno y la pieza 2 pues ya nos dio la propiedad correcta. Ya sea que ustedes tengan algún tipo de template o algo de información que necesiten. En la primera celda quiero que tenga la fecha de hoy y el nombre del ensamble con la ruta completa. Y la tabla que empiece en la fila 2, celda 2. Entonces ya ustedes van a poder integrarlo en base a todo lo que necesiten. Dame no sé si alguien tenga alguna pregunta, duda o algo que comentar. Aquí ya vieron cómo en la primera celda ya le pusimos la fecha de hoy y la ruta directa. Entonces ustedes van a poder empezar a personalizar todo esto. Y digo, para hacer este tipo de automatizaciones, pues sí, como vieron, pues sí se requiere tiempo, no tanto de tiempo para aprender a programar, sino tiempo para estructurar bien qué es lo que van a necesitar. Y aunque tengamos inteligencia artificial, siempre van a tener que estructurar todos los requerimientos que tengan. Y ya para eso, pues ya van a necesitar más tiempo, más interacción, seguir el método un poco más detallado, pero pues esto quería que fuera como que un aspecto así general de qué es lo que pueden lograr con la automatización. No sé qué les pareció, qué les gustaría ver después. Ray, ¿qué tal? ¿Qué onda? Estaba viendo el tema de la inteligencia artificial que ustedes entrenaron. No sé si podemos Ujú. hacer un ejemplo así rápido acerca de, no sé, por ejemplo, automatizar el tema de números en un dibujo, la extrusión de números, o si no, no sé si se podría hacer la extrusión de números, por ejemplo, del 1 al 25, sin tener que estar, digamos, editando uno por uno el texto. No sé si se podría, digamos, realizar alguno, algún ese, o bueno, no sé si se podría realizar ese ejemplo con la inteligencia artificial. A ver, como si tuvieras una pieza y... A ver, por ejemplo, que tienes
una pieza y la necesitas enumerar del 1 al 25. Ajá. Necesitas sacar, no sé, la extrusión, o perdón, el corte para después mandarlo a fabricar o para hacerlo corte plasma. Ah, ok. Entonces, en vez de editar, no sé si me llego a entender, en vez de editar, digamos, uno por uno el número, es de poner Ujú. el 1, guardar como DXF para directamente mandarlo al programa CNC y que lo corte. Entonces, en vez de hacer uno por uno del 1 al 25, o sea, se podría utilizar la inteligencia artificial que entrenaste, digamos, para automatizar ese paso. Sí, 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 ya, sí. Por ejemplo, tienes un fixture y quieres ponerle el número de serie, ¿no? Y tienes, no sé, 5 Exacto. consecutivos. Entonces, quieres que cada uno tenga un número de serie diferente y cómo ponerle eso, ¿no? Sí, 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 sí se puede. O sea, puedes hacer la automatización para que ponga el texto, lo corte, o mi recomendación es que ya tengas el feature ya hecho. Y ya nada más tú le cambies. Incluso puedes conectarlo a una base de datos, ¿no? Por ejemplo, eh, tienes una base de datos en donde le pones el listado de los números que necesites, ¿no? A lo mejor no es 1, 2, 3, es 5, 20 y 52. Entonces, todo eso sí, sí se puede hacer. Eh, no he hecho esa automatización como tal, pero pues solamente son variables, entonces no veo cómo no se podría. Si quieres, Exacto. manda un mensaje y lo podemos ver, o sea, lo vemos tú Ah, y yo. ya. Súper, Va. Ray.